ya hemos tocado el tema YouTube, pero a mí otro tema que me llama mucho la atención también, al gustarnos el deporte tiene que ser así, y la comunicación, es tu día a día, pero ya como periodista, ¿no? O sea, porque al final sí, os vemos a pie de campo, Sí. entrevistas iniciales, entrevistas finales. ¿Cómo es el día de un periodista de verdad, en plan de un día de partido, en tu caso? A ver, digamos que día de partido, día normal, es un poco anárquico, porque no tenemos las 8 horas que seguramente tienen el resto de trabajadores, ¿no? Y eso es algo que ya de primeras choca bastante, porque en mi caso, por ejemplo, yo trabajo para Estados Unidos, que ya el cambio horario te condiciona mucho, porque cuando se despiertan en Estados Unidos es cuando tú entras en directo para hacer bien partidos o para hacer programas, ¿no? Pero claro, la mañana mucha gente dice, pero la tienes libre. Algunas sí, otras tienes que estar hablando con la oficina de Londres, tienes que andar pendiente también de las noticias, porque si de repente se lesiona un jugador, Rudiger, por ejemplo, que a mí me toca cubrir Madrid Atlético de Madrid, pues tienes que estar pendiente de lo que le ocurra a Rudiger, de si tienes o no que dar el parte a tus jefes para que lo tengan en cuenta. Y entonces ya, o sea, es un poco, hay días que te tocas un poco más los huevos, digamos, pero hay otros que son un poco la mayoría donde tienes poco espacio para digamos, el disfrute personal o para estar un poco más tranquilo, ¿no? Entonces, por eso yo siempre voy a hacer deporte ahora intentando madrugar lo menos posible, pero para quitármelo en medio por la mañana y que el resto del día sea, pues eso, estar del teléfono pendiente, cuando tengas que entrar yo desde forma telemática entro desde casa para los shows o cuando tienes que ir a hacer la cobertura al Bernabéu. El otro día, por ejemplo, me tocó el derbi de Madrid o cuando emitas esto estaremos a punto o habremos dejado de cubrir el clásico y ahí sí que es cierto que es donde toda la adrenalina te viene porque dejas tu lugar habitual de trabajo que es tu casa, llegas al estadio, tienes ya que convivir con aficionados, depende un poco de lo que busquen tus jefes. Oye, hazme una encuesta de qué opinan de si renovarían o no a Vinicius, por ejemplo. Y entonces ahí ya, digamos, como siempre digo, es el culmen de todo porque estás en el sitio donde están los protagonistas y donde ya tú eres un poco parte de este show, ¿no? Qué guay. Y allí hay una persona encargada de controlar a todos los medios de comunicación, que es parte de la Champions, es parte de la Liga, es parte del club. ¿Cómo funciona eso? Allí te controlan todo. O sea, desde tú entras al estadio, pides una acreditación que ya has pedido durante la semana, entonces te la dan. ¿Tú o tu medio? Aquí, en este caso, lo pide el medio de comunicación. Pero que bueno, no es la primera vez que me toca arreglar alguna historia y tal, y entonces tienes que implicarte tú. Pero durante la semana piden una acreditación, llegas al estadio, te la cuelgas, ahí tienes el primer control, porque es un control primero periodístico, donde, a ver, ESPN, ¿estás aquí? Venga, estás aquí. Toma la acreditación, tienes que dar el DNI para que ellos se aseguren de que eres la persona. Segundo control, el control de qué llevas en la mochila, que es el típico control que te pueden hacer a cualquiera. A la entrada de un estadio, enseñas, llevas el micrófono, la consola también para conectarte a Estados Unidos, que te escuchen bien, los compañeros técnicos llevan las cámaras y luego llegas, en el caso del Bernabéu, subes en un ascensor, llegas a la zona de prensa, tienes otro control y cuando llegas a la tribuna de prensa tienes otro control más, que te dice, a ver, ¿dónde estás tú? Acreditación, estás en fila 3, asiento 16. Vas allí y entonces ya es donde tú te conectas, hablas ya durante el partido, haces tus conexiones luego después del mismo y a ver, hay mucho control, está claro, porque al final no puedes dejar, y esto yo lo entiendo totalmente, que entre alguien que no sea periodista porque te puede agredir o te puede meter en un lío, puede portarse mal con los jugadores, etcétera. Porque esto ahora es así, hace 15 años no era así. Hace 15 años yo trabajando en Punto Radio me acuerdo que en la Intertoto metía a Felo, Bajo, Chapi y Borja, que eran colegas míos, y a Tony. Acredité a los 6 y me tragué un Atlético de Madrid contra no sé quién, Bodina creo que era, con mis colegas ahí mientras yo cantaba los goles, era radio, pues mis colegas ahí al lado, que tampoco es muy serio, ¿no? Está muy bien para quedar bien con tu pandilla, pero serio no era, ¿no? Entonces ha cambiado todo mucho y ahora está todo súper acotado. ¿Y esto no lo podrías grabar en un blog para tu canal, por ejemplo? Yo creo que funcionaría bien. El En plan problema, de, oye, ¿cómo es mi día de trabajo? Para que veáis lo que no se ve. eso nos lleva a otro tipo de control, que es el control de la liga y de los clubes, ¿no? Que es el control de decir, si tú estás haciendo un contenido dentro del estadio, uno, tienes que pedir permiso y entonces ya llegan los filtros, qué vas a hacer, con quién vas a hacer, por qué vas a grabar y esto dónde se va a ver. Luego también puedes entrar en conflicto porque ESPN o cualquier medio de comunicación dice, oye, yo te estoy facilitando este acceso para que tú te aproveches para un tema de fines personales, que es un poco lo que me pasaba al principio.
cuando hacía los blogs aprovechándome de mi cadena. Entonces, claro, y luego entras en el tema de los permisos que la liga te puede dar o no te puede dar. Decir, oye, esto está muy bien, o sea, yo blogs de estos ya los tengo, pero sí que es cierto que se me hacen muy repetitivos y era tanto el problema que me daban a la hora de publicarlo que dije, ya está, si puedo hacer algo completamente ajeno, porque luego también están los derechos de imagen. De hecho, mira, una de las mayores broncas que tuve en mi vida desde que tengo YouTube fue un partido Unionistas de Salamanca, Deportivo de La Coruña. Nos vamos aquí los colegas, teníamos un amigo que era de Salamanca, Angelito, y dice Ángel, por allá, tal, no sé qué, os acredito yo que el de prensa es amigo mío. Pues, yo ya sé cuáles son las reglas, encima es un partido de Copa del Rey. Pues bueno, voy, tal. Hay una imagen de juego que es como entraba el balón en la red. No se ve ni al jugador o no se veía patearlo. Y de repente, también aprovechando un poco que el Pisuerga pasa por Valladolid, ¿no? Pues me llama el director de comunicación de la Federación Española de Fútbol, te vamos a echar el canal abajo. Y ¿por qué? Porque, según él, se ha quejado el tenedor de los derechos televisivos de la Copa del Rey de qué hace un influencer metiendo imágenes de juego. ¿De imágenes de juego de qué? Pero si es una y apenas se ve nada. Si Mediaset está preocupado porque meto un gol, un penalti en el Unionistas Deportivo de La Coruña, tío, igual tiene un problema Mediaset de inferioridad. Aunque igual también es una opción tuya para putearme a mí y que estás buscando una excusa. Pero claro, al meter ese frame, digamos, o esos segundos, me estuvieron a punto de bajarme el canal. Madre mía, es que eso es una de las partes negativas que tiene YouTube que la gente no sabe, los famosos strikes. Los strikes al final son una falta grave de cuando te saltas temas de copyright, palabras indebidas, imágenes indebidas. YouTube te puede sancionar con hasta 3 strikes. Un strike lo limpias cuando tienes 90 días sin ninguna falta más, me parece, o algo así. Por ahí, sí. Si cumples 3 strikes seguidos, el canal se va abajo y no los recuperas aunque conozcas al CEO de Google. O sea, es muy complicado eso. Es imposible. De hecho, por ejemplo, cuando yo voy en coche con los futbolistas, siempre les digo, quita la música. Claro, claro. Se lo tienes que explicar. Digo, mira, como de repente tal, y mira, no es la primera vez que de repente te ocurre algo. Entonces te llega un strike o un warning, lo que sea. Entonces, claro, dices tú, ahora, ¿cómo lo quito esto? Claro, es muy complicado. Porque no hay contacto tampoco. Yo al menos no lo tengo. Tú igual tienes con gente de YouTube, pero... Yo tengo mi network, que la verdad funciona muy bien y se ocupan de esas cosas, pero que digamos es una empresa que se dedica a ello, ¿no? A intermediar con YouTube para ver cómo se puede arreglar esto y demás, pero no deja de ser complicado porque es que... Y más nosotros, a ti te puede pasar igual que a mí. Es complicado, sí. Oye, Rodri, nos salimos del tema de partidos, pero había un tema que había que tocar sí o sí. Día de partido, ahí tuviste tu prime, ¿no? Tu mejor momento. Ya sabes de qué estoy hablando sin decirte. ¿Cuál? ¿El ascenso del Sporting? Ese justo, ese fue muy bueno. ¿Qué día aquel, verdad? Sí, lo de Cristiano, ¿no? Lo de Cristiano al final dio la vuelta al mundo. Sí, tío. Y me imagino que, igual me dices que no, pero me imagino que a nivel laboral tuvo que marcar un antes y un después para ti. Puedes dar contexto a la gente. Han pasado 7 años de aquella entrevista. Buah, pues yo la recuerdo como si hubiera sido este verano, tío. 7 años y el otro día un compañero que vino por primera vez a España de Estados Unidos me dice, joder, tío, el de la entrevista a Cristiano, ¿eh? Y 7 años, tío, o sea, lo que son las putas etiquetas. Bueno, por contextualizar, el Madrid gana la Champions de 2018 en Kiev y entonces Cristiano pues termina el partido, no fue el mejor partido de Cristiano, la verdad, y entonces Cristiano pues de repente yo le pongo el micrófono y yo sabía que él iba a decir algo, pero yo le había entrevistado 2 veces aquella temporada. ¿Pero tienes relación con Cristiano? No fuera de cámaras, pero sí durante la temporada tenemos mucho respeto. Y Cristiano te ve aquí y te identifica, ¿no? O sea, os cruzáis y... A ver, no sé si después de 7 años tanto, pero yo creo que sí. Sí, porque se habrá hartado de ver mi cara por ahí. Pero el tema es ese, que bueno, habíamos hecho varias entrevistas, entonces yo pensaba y siempre le hacía la misma pregunta, ¿no? ¿Vas a renovar por el Real Madrid? No, estoy muy feliz. Se reía el tío. Y yo, pero que hablo con Florentino, venga, que está por aquí. No, se reía el tío, no. Bueno, vale. Entonces, claro, cuando a mí alguien de su entorno me dice el mismo día, dice, habla con él que tiene ganas de hablar. Búscale. Entonces, claro, consigue ganar el Madrid a Liverpool, todo el mundo va por Gareth Bale, y digo, yo me di la vuelta y tenía a Cristiano ahí, le pedí al de prensa, digo, oye, Cristiano, sin problemas. O sea, descartaste a Gareth, que había sido como la estrella del partido. Descarté a Gareth Bale porque había marcado 2 goles, pero por una cosa que es sentido común.
Gareth Bale no quería hablar nunca en medios de comunicación en español. Entonces, ¿Por? pues, O sea, ¿por el lenguaje como tal? ¿O? entiendo que no se sentiría muy seguro. Entonces dije, tío, para tener que andar, Gareth Bale, how's it going? Y luego andar traduciendo simultáneamente es un rollo. Entonces estás a pie de campo con la gente celebrando y tal, y muy incómodo. Entonces fui a por Cristiano, entonces es cuando Cristiano ya dice, fue muy bonito jugar en el Real Madrid. Entonces, claro, yo me quedo, digo, no, esto tiene que seguir contigo al mando, ¿no? Y no, fue muy bonito y en los próximos días hablaré, no hablo. Y entonces, claro, ya te suelta la bomba de que se va del Madrid. Entonces yo me quedé frío, tío. O sea, empecé a preguntarle a los compañeros en otras entrevistas, jugadores que estaban celebrando por ahí, digo, oye, acaba de decir Cristiano esto, que lo sepas. Y de repente, claro, los jugadores, algunos se lo creía, otros no, otros acababan en los muertos de Cristiano. Y fue un momento muy... O sea, quiero decir, para mí no fue tan diferente como mucha gente piensa, porque al final es, pues te quedas a cuadros. Te quedas a cuadros como es normal y de hecho la captura está en mi feed de Instagram, ¿no? El último frame es en plan, él dándose la vuelta riéndose y yo, que es en plan como diciendo, acaba de decir esto. Y sobre todo por el hecho de que a partir de ahí, tío, sí que noté que mucha gente ya te etiquetaba como el de la entrevista de Cristiano Ronaldo. Y eso es algo que, bueno, a nivel mediático está bien porque te ayuda, porque si alguien no te conoce, no, este es Rodri Fáez, o el youtuber o el de la entrevista a Cristiano Ronaldo. Y entonces eso sí que te da una visibilidad importante, pero vamos, que yo de junio de 2018 ya había entrevistado a Villa, Casillas, 6 veces o 7 a Leo Messi o más, al propio Cristiano ya le había entrevistado 2 veces el mismo día, que eso la gente no se acuerda, pero soy el único periodista, creo, que ha entrevistado a Cristiano 2 veces el mismo día, pero de repente, claro, por el momento, por la visibilidad y porque él era consciente de dónde y con quién a través de la televisión estaba, quiso lanzar un mensaje y fue espectacular. Pero él tuvo esa visión, pero yo creo que más visión tuviste tú ahí, descartando en plan lo que dices, ¿no? Que al final con Gareth Bale estaría toda la prensa, todo el mundo volcado y tal, Sí. porque era su momento. Y me imagino a Cristiano, con la repercusión que tiene Cristiano, como en ese momento un poco más libre, más solo y que supiste ver esa oportunidad. Supe ver esa oportunidad, pero también porque me lo dio el contexto, ¿no? Porque lo supiste leer. Cuando tú estás a pie de campo en una empresa o en una televisión que tiene los derechos de la Champions, es todo facilísimo. Porque antes del partido te traen a un jugador, lo entrevistas, después del partido tú haces peticiones, quiero a Ancelotti, a Courtois y a Cristiano, y te los traen. O sea, normalmente, ¿no? Salvo, hay días que igual no, pero en un 90% la UEFA te los acerca. O sea, es muy sencillo. Pero claro, ahí es donde está un poco la casta o la garra del periodista de ir un poco más allá y saber que Cristiano quería hablar. Entonces, claro, yo ya sabía porque hablaba y porque tenía fuentes cerca de Cristiano que decían, tú pregúntale que tiene ganas de hablar y tal. Entonces, claro, ya me lo facilita todo muchísimo y eso es algo que igual algún compañero también tiene, pero otros que no tienen, ¿no? Entonces, en esa carrera por ser el más rápido y por tener la entrevista cuanto antes, yo dije, yo voy por aquí, que no sé si es un atajo o son más curvas, pero que al final llego igual. ¿Y qué tal es trabajar con estrellas como Cristiano o Messi, que tú lo ves normal, pero claro, cualquier persona como puedo ser yo lo ve como extraterrestres, como gente... Son normales, son gente normal, estarán cansados de hacer entrevistas, estarán un poco hartos de ese impacto social que tienen, pero ¿cómo es ellos de cerca, fuera de cámaras? Yo siempre he tenido muy buena relación con la mayoría de futbolistas, ¿no? Pero en el caso de Messi y Cristiano creo que son muy, muy normales los dos. O sea, mucho más incluso de lo que parecen en televisión, ¿no? Porque Messi es un tío muy tímido, pero que controla muy bien todo y que sabe perfectamente lo que quiere, ¿no? Si él quiere algo de X periodista, pues sabe qué decir y cómo decirlo, ¿no? Y eso creo que ese dominio de la escena por parte de Leo es tremendo porque se lo ha dado también la experiencia, ¿no? Y ha crecido mucho en ese aspecto. Y la verdad que tú ves una entrevista de Leo y a mí me gusta mucho, a pesar de que no tenga igual el verbo, como dice mucha gente, no, es que el tono es bajo, tal, me da igual, es Messi, o sea, es el mejor jugador de la historia y tienes que respetarlo a todos los niveles y yo disfruto mucho de las charlas y a veces incluso me da pena que no se prodigue más en medios de comunicación, ¿no? Porque me gusta y creo que tiene cosas interesantes que decir. Y luego Cristiano Ronaldo es un tío que es muy bromista. Muy bromista. Así como Leo es un poco más serio en ese aspecto, pero muy cercano, Cristiano es más bromista.